Hola mis amados hermanos, hermanas, Dios les bendiga y en forma especial a aquellos que están delicaditos de salud, que tienen alguna complicación o está pasando por algún problema. En forma especial para ellos vayan mis bendiciones, ¿cierto? Y que Dios pueda ayudarlos a salir adelante en lo que están viviendo. Sabemos que no es fácil, pero no olvidar que Dios está contigo, Dios está conmigo. Amén. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor en el día de hoy, un nuevo tema, ¿cierto? Un nuevo mensaje, la palabra del Señor, entregado por su pastor Joel Jara. La palabra está allí, ¿cierto? En el libro de Juan, Evangelio de Juan, y vamos a dar lectura a los primeros versículos del capítulo 17. Juan capítulo 17. Y en el nombre del Señor vamos a leer. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a su presencia, Señor, dándole gracias por ese amor infinito, por ese amor grande, Señor, que tiene con este mundo, Señor, que se debate en muchas dificultades, mi Dios. Viviendo, Señor, una pandemia que todavía no termina, Señor, y tantas otras situaciones que el mundo entero está viviendo, guerras, terremotos y de todo lo que está sucediendo. Pero allí está su presencia, bendito Dios, dándonos cada día más fuerza, de tal manera, Señor, que pase lo que pase, bendito Dios, tú estás allí con tus hijos, con todo, Señor, el mundo que cree, bendito Dios. Por eso yo te doy gracias en esta hora, Señor, y espero que este mensaje de tu palabra, Señor, sea de bendición para los que van a verlo, Señor, este video, y a los que van a escuchar, Señor, lo que dice tu palabra. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, una bendición especial para los nuevos, Señor, que se están sumando, bendito Dios. Todas aquellas personas que todavía no te conocen, Señor, que esto les ayude a poder conocerte, mi Señor. Gracias, gracias, mi Dios. Úsame entonces para llevar este mensaje a todos los que van a ver y escuchar, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Tenemos entonces acá una hermosa palabra de nuestro Señor que nos está hablando, ¿cierto?, de lo que pasó en aquel tiempo, ya hace poco más de 2000 años atrás. Sucedió esto, ¿verdad? Cuando Jesús, ¿cierto?, está cerca de ir a la cruz. En esa cercanía de ir a la cruz y él conociendo, sabiendo que iba a morir, ¿cierto?, crucificado, él tiene una preocupación por sus discípulos, ¿cierto?, sus apóstoles, por todos sus seguidores, donde también está incluida la iglesia del Señor, que comienza, ¿cierto?, cuando nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo, ¿ya? Allí comienza la iglesia. Y conocemos, ¿cierto?, lo que todos predicamos y hablamos, ¿cierto?, la dispensación de la gracia, donde se desata toda la bendición de Dios en forma gratuita, donde el ser cristiano no cuesta nada, no hay que pagar absolutamente nada, simplemente es reconocerlo a Él como el autor y consumador de la fe, el que murió allí en la cruz por cada uno de nosotros. Bien, entonces aquí Jesús está preocupado porque Él se va, ¿cierto? Él va, vuelve al cielo, allí a esa gloria que tuvo, como dice, antes que el mundo fuese. Él vuelve
establecerse de nuevo en esa gloria con su Padre. Por lo tanto, Él ha cumplido la misión, ¿verdad? Ha cumplido la misión, ha preparado a los discípulos, a los apóstoles, por lo tanto, ahora Él los va a dejar, porque va a morir, ¿cierto? Entonces, este pasaje es completo, del todo el 17. A mí me gustaría que usted lo leyera en su casa. Ahora, en este mensaje, vamos a leer algunos pasajes más, ¿cierto? De este mismo capítulo 17, algunos versículos más vamos a ir leyendo, ¿cierto? Para introducirnos bien en el tema y que aprendamos un poco más de su palabra en el día de hoy. Bien, me sigue, ¿verdad? Vamos entonces a ir desglosando esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el primer punto que vamos a ver, Jesús orando por sus discípulos y por nosotros en el día de hoy, porque estábamos considerados en esa oración también, ya lo vamos a ver. Entonces este es el primer punto. ¿Qué dice el Señor? La hora ha llegado, o sea, el tiempo de ir a la cruz se cumple. Voy a morir. Eso está diciendo. En el verso 1 está declarando eso. Padre, la hora ha llegado, glorifícame, como yo te he glorificado aquí en la tierra, ¿cierto? Está diciendo en el primer versículo. En el versículo 2 y 3, toda potestad, dice, me es dada para que tengan vida eterna. Pero luego dice, ¿cierto? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Nosotros sabemos, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo es un Dios trino. Un Dios, ¿cierto? Padre en el cielo, el creador de todo, el Dios que está por sobre todo, ¿cierto? Y Jesucristo que vino a ejecutar la obra redentora, a rescatarnos, a morir por nosotros para darnos, ¿cierto? Vida y vida eterna. A eso vino Jesucristo. Por eso es que el que cree en Él, ¿cierto? Va a tener vida eterna, pero el que no cree no va a tener esa vida eterna. Eso es lo relevante de esto, ¿cierto? Y el Espíritu Santo, que es el que está realizando la obra del Padre y el Hijo ahora en la tierra, y que está en todas partes y que está en todo lugar, y que no podemos escondernos de Él, ni a lo más alto que fuéramos, ni a lo más bajo de la tierra, ni a la montaña más alta, ni en lo profundo del mar. No existe lugar. Dios, a través del Espíritu Santo, que también es Dios, ¿verdad?, está en todo lugar. Así se manifiesta el Padre y el Hijo a través de Dios Espíritu Santo. Bien, eso así muy, muy resumido. Entonces, ahora también declara que toda potestad le es dada. Y allí el apóstol Pablo, ¿cierto?, en 1 Corintios 15 habla muy claro de eso. Creo que en alguna oportunidad predicamos un poco de eso, ¿cierto? Donde él se le da todo poder a Jesucristo. Él va a ser el ejecutor, ¿cierto?, de los juicios que vienen en el futuro. Entonces, no hay nadie más poderoso que Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo dedica varios pasajes, habla en Colosenses, habla, ¿cierto?, allí en 1 Corintios, y también nuestro Señor Jesús lo dice, ¿cierto?, en el último capítulo de Mateo, cuando dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Toda potestad, se entiende, ¿verdad? Todo poder Él tiene. El más poderoso es Él. Y cuando tenga todos sus enemigos bajo sus pies, dice, ¿cierto?, allí en 1 Corintios 15, dice que le entrega todo el poder a Dios Padre, y Él también se somete a Dios Padre. Entonces, Jesucristo es el ejecutor, es el que realiza la obra, y a eso vino Él, entonces, a redimirnos, a comprarnos de nuevo, a rescatarnos, ya, a salvarnos de ir, ¿cierto?, a un lugar sin Dios.
Por eso es tan importante entender este punto, que nosotros debemos dar, ¿cierto?, el paso de reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador y poder de esa manera ser salvos. Ese es el primer paso. Por eso que los pastores a través del mundo entero hacemos el llamado para que la gente, ¿cierto?, dé el paso de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque Él es el que va a tener todo el poder. ¿Se fija? Y Él lo único que quiere es que nosotros seamos sus hijos para luego ir, ¿no es cierto?, a vivir en esa eternidad con Él, para siempre. Donde no existe el tiempo, ¿verdad? Eso lo hemos hablado también. Entonces, allí está nuestro Señor y dice, ¿cierto?, que ha acabado la obra. Él ejecutó la obra perfecta. Lo dice el 4, ¿cierto? Y en el 5 dice que le permita de nuevo estar en esa gloria, al lado de Dios Padre, esa gloria que tuve antes que el mundo fuese. Se fija la importancia. O sea, nuestro Señor Jesucristo vuelve a la gloria que tenía antes. Él vivió como hombre aquí en la tierra simplemente para poder hacernos entender a nosotros de vivir ese tiempo, ¿cierto?, que estuvo acá con nosotros, para entendernos mejor y darnos la oportunidad más certera, más cierta en esta dispensación de la gracia, donde no cuesta nada, ¿verdad?, ser cristiano. Simplemente es dar el paso. La gente muchas veces tiene temor de hacerse cristiano, quizás porque alguien no tiene quizás un buen testimonio, o porque alguien, ¿cierto?, le prohíbe esto, le prohíbe lo otro. Entonces dice, no, yo voy a tener una vida complicada, pero están en un gran error. El ser cristiano no significa que desapareces de este mundo. El ser cristiano no significa que vas a seguir viviendo. El ser cristiano no significa, ¿cierto?, que no va a poder participar, ¿cierto?, en una comida familiar. Pareciera que, para algunos pareciera que ser cristiano es algo tan difícil, tan complicado, y no lo es. Hay cosas que tenemos que dejar porque simplemente nos hacen daño, nada más que eso. Pero el primer paso entonces es tan importante que debemos dar. Entonces, conclusión de este primer punto: Jesucristo vino a dar su vida por nosotros, por usted y por mí, para rescatarnos. Amén. Punto 2, vamos a ir un poco más rápido para alcanzar, ¿cierto?, al final, concluir con esto, llevando la exhortación, que es lo que realmente importa mucho, ¿cierto?, que podamos entender bien este punto. Entonces, punto 2, las preocupaciones de Jesús por sus discípulos, ¿cierto?, y por nosotros. Allí en el 15 al 18 lo declara. Vamos a ver y vamos a leer. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice el 15, el 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Claro que no, usted y yo no somos del mundo. Los que ya hemos dado este paso no somos del mundo. O sea, si estamos acá, pero ya pertenecemos al reino de los cielos. Esa es la importancia cuando nosotros nos hacemos cristianos. Quizás cuesta entender esto, pero es así. Tenemos que creerlo y declararlo en fe. Luego dice el 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No existe otra verdad que la palabra de Dios. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Se está refiriendo a los discípulos, a los apóstoles que van a ir a predicar la palabra y que establecen la iglesia en la tierra. Eso lo dice el 18, y luego vamos a ver otros pasajes. Entonces, en este punto 2, la preocupación de Jesús, que no los quite, dice, del mundo. No pido que los quites del mundo, pero que sí que los apartes del mal. Que realmente está diciendo que ellos no tengan que pasar por
por males, ¿cierto? Que lo afecten tanto, que lo alejen de mi presencia, que dejen de creer en mí, que le des la seguridad en su corazón, en su mente, que su fe nunca va a flaquear a pesar de todos los problemas que vengan. Porque ni los discípulos ni nosotros estamos exentos de problemas, pero lo importante es que esa fe que permanezca, cierto, en el corazón en forma inquebrantable. ¿Ya? No quiero que se mueran rápido, sino que hagan la tarea, ¿verdad? Pero líbralos del mal que a ellos los haga retroceder. Manténnos en el área espiritual, donde cada día estén más cerca de mi presencia, está diciendo el Señor. Él está pidiendo a Dios. Ellos pertenecen entonces, ya no pertenecen al mundo, está diciendo, ¿cierto? En el verso que leímos, en el 16, no pertenecen al mundo. Entonces esto parece un poco raro, ¿cierto? Y sí, espiritualmente ya no pertenecemos a este mundo. Del momento que usted y yo hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya no pertenecemos al mundo. El apóstol Pablo lo dice claramente, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces ya pertenecemos al reino de los cielos. Estando aquí en la tierra, espiritualmente hablando, ya estamos en el reino de los cielos. Se fija, aquí en el mundo estamos ahora, sí, viviendo en este cuerpo, pero nuestra verdadera ciudadanía está allá. Entonces, si morimos, nos vamos a ese lugar con Dios, con nuestro Señor. Luego le dice, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. La palabra del Señor es la que nos guía, nos enseña, nos educa, nos forma, ¿cierto? Nos transforma. La palabra del Señor nos transforma. Quizás antes nosotros hacíamos cosas como normales, pero ante la palabra del Señor no son normales, son cosas que nos afectan y nos alejan de la presencia de Dios. Entonces, Él dice, mi palabra es verdad, santifícalos a través de tu palabra. Entonces, el Señor está pidiendo a Dios Padre en su oración. Él está mirando al cielo, está aquí en la tierra todavía, ¿cierto? Y está haciendo entonces esa petición. La palabra, dice la Biblia, ¿cierto?, que es lámpara a nuestros pies. Entonces su palabra nos ayuda, ¿cierto?, nos ayuda a entender para ir camino a esa santidad que Dios quiere que practiquemos. ¿Me va entendiendo, cierto? Te ruego por los que creen y por los que van a creer en el futuro, por la palabra que ellos van a llevar, ¿cierto? La palabra que van a hallar los apóstoles, la palabra que van a hallar los discípulos, que ellos hicieron un trabajo perfecto. Los apóstoles viajaron, ¿cierto? Llegaron, tanto apóstoles como discípulos, llegaron en primer lugar a Europa. Salieron, ¿cierto?, del Medio Oriente y llegaron a Europa con la palabra del Señor. De allí a las Américas y de las Américas a nosotros. A esta Sudamérica, a todos estos países llegó la palabra. Y así la palabra está siendo repartida a través de todo el mundo entero. Miren el verso 21, para que veamos qué es lo que el Señor está diciendo. 21 al 23 vamos a leer. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo la he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermano, aquí el Señor está hablando, ¿cierto?, de esa unidad, perfecta que Él quiere, ¿cierto?, para su pueblo. Y está llevando, ¿cierto?, esta unidad, ¿cierto?, con la palabra, con lo que los apóstoles iban a hacer, ¿cierto?, llevando el mensaje a los otros rincones del mundo. Y voy a leer, ¿cierto?, el pasaje que sigue. El pasaje que sigue, ¿cierto? Pero antes, quiero recordar lo que estaba mencionando, que el Señor cuando está rogando, ¿cierto?, por sus discípulos, está rogando, como les decía yo en el principio, no solamente por los discípulos que estaban con Él, con los apóstoles, sino que está rogando por usted y por mí. ¿Y dónde aparece eso? Dice, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso lo dice el verso 20. Por eso yo le estaba hablando, ¿cierto?, que los apóstoles hicieron esto, llevaron el mensaje a diferentes lugares. Salieron, ¿cierto?, allí el Medio Oriente, llenaron la parte en África, llegaron, ¿cierto?, fueron a Europa, ¿cierto?, y después a la América, y la América hasta lo último del mundo que somos nosotros como país, Chile. Hermano, así fue entonces como la iglesia se expandió, ¿cierto?, como estos apóstoles hicieron este trabajo. Pero aquí en esta oración el Señor está diciendo, está pidiendo, y esto debemos entenderlo muy bien, no solamente por los discípulos, sino que está pidiendo por usted y por mí. Esto yo lo recalco porque es tremendamente importante. Todos los que son cristianos en este tiempo y los que van a ser cristianos hoy, mañana y pasado, por todo el mundo está orando Él, pero dice específicamente por los que creen, ¿cierto?, por los que van a creer, por la palabra que van a entregar los mensajeros. Y es lo que nosotros nos corresponde hacer en este tiempo, ¿cierto?, llevar el mensaje a todos los que tenemos cercanos. Entonces, Jesús, ya 2000 años atrás, está orando al Padre por ellos y por nosotros. Entonces, no es que la oración fue solamente por los que tenía Jesús en aquel momento, sino que también es por nosotros. Es por usted, repito, por usted y por mí. Yo espero que me esté entendiendo. Entonces, antes de, ya estaba entrando, ¿cierto?, en la parte de la unidad de la iglesia, pero antes de eso yo creo que se entienda bien que Jesús no solamente oró por los discípulos, sino que por usted y por mí. Estamos considerados en esa oración que Jesucristo está haciendo al Padre. Bien, y luego lo que les alcancé a adelantar un poquito, ¿cierto?, la unidad, así como Jesucristo y Dios Padre son unidos, ¿cierto?, son uno, así también Él está pidiendo para que nosotros seamos uno. Y uno en el área espiritual. Unidad en el área espiritual. Y también unidad entre nosotros, los cristianos. Unidad entre nosotros de tal manera de que el mundo vea, ¿cierto?, como dice, que el mundo vea que somos uno. Que el mundo se dé cuenta que nosotros, los cristianos, somos uno en el área espiritual y que somos uno, ¿cierto?, en el momento de entregar el mensaje, ¿cierto? Y cuando las personas reciben el mensaje y cuando nosotros entramos en esa unidad,
nuestro mismo Señor dice que nosotros pasamos a ser hermanos. Y nos llamamos hermanos, porque estamos en una hermandad a través de la fe, por creer en Jesucristo. Se fija, entonces esa unidad es tan grande, tan importante, que nos va a llevar a la eternidad. Y allí nos vamos a ver siempre como hermanos. Espero que se esté entendiendo, hermanos queridos. No quiero que esta unidad de la que habla el Señor, ¿cierto?, sea solamente algo metafórico. No, la unidad se tiene que dar. Sabemos que muchas veces nos pueden, separar algunas cosas doctrinales, por ejemplo, entre una congregación y otra. Pero la fe está puesta en el único Dios verdadero, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces nuestra fe está puesta allí. Hay cosas, como digo, que nos pueden separar. Algunos hacen más énfasis en una forma de predicar, otras en otra. Pero en el fondo, lo que Dios nos está pidiendo, la unidad, para que el mundo conozca que Jesucristo fue enviado por Dios Padre a rescatarnos, a entregarnos todo su amor sin ninguna condición. Bien. Punto 2, entonces, ya terminado. Vamos al punto 3. Las peticiones de Jesús son varias, ¿verdad? Las peticiones de Jesús son varias. Yo he destacado al menos 5. La primera, vamos rápidamente, la primera petición que nuestro Señor Jesucristo hace, la encontramos allí en el verso 3. En el verso 3, ¿cierto?, que dice que Él quiere... Esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que conozcan al Dios Padre. Jesucristo vino a darnos a conocer a Dios Padre, el único Dios, con Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo, que son uno solo. Una unidad perfecta. Entonces allí lo primero, entonces, en primer lugar, ¿cierto?, que te conozcan a ti y a Jesucristo su Hijo, dice, al que fue enviado por Dios Padre, para darnos a conocer. Entonces, esa es, para la vida eterna tenemos que conocer, o sea, tenemos que pasar por la obra de Jesucristo, ¿cierto?, que murió en la cruz, reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y pasamos a la vida eterna. Morimos y nos vamos al cielo a vivir eternamente con Dios. Y después vienen todas las otras fases que no vamos a explicar ahora. Bien, en segundo lugar, no los quites del mundo. No los quites del mundo, ¿cierto? Pero no permitas, cuando habla del mal, no permitas, mire, voy a usar una frase. Cuando habla, ¿cierto?, que los guardes del mal, que no permitas que se contaminen. Eso está queriendo decir, no permitas que se contaminen con el mal de este mundo. Hay muchos males en este mundo, ¿verdad? Repito, el 15, te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal, de la contaminación. El apóstol Pablo dijo en una oportunidad, ¿cierto?, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces tenemos que darnos cuenta dónde estamos, con quién estamos y qué hacemos, qué nos conduce a tal o cuales cosas. Muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta que hay situaciones, ¿cierto?, que no nos conviene vivir, que no nos conviene, ¿cierto?, estar participando de cosas que nos hacen daño, que nos alejan del Señor. Y esto no es ser santurrón ni nada de eso, hermanos, no, para nada. Yo no soy así. Y yo no creo en esa santidad superficial, no. Pero nosotros tenemos que ser también astutos, como el mío Señor dijo, que debemos ser astutos, darnos cuenta cuando algo o alguien, ¿cierto?, nos quiere
nos quiere complicar, nos quiere introducir en alguna cosa que va contra la palabra de Dios. Allí es cuando nosotros debemos tener cuidado. Entonces volvemos al punto de no entrar a contaminarnos. Debemos ser sabios para no contaminarnos. Eso es lo que Él está diciendo, ¿cierto?, en esta petición. No olvidemos, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, está orando a Dios Padre. Y está pidiendo por usted y por mí que no nos pasen estas cosas. ¿Ya? Tercero, santifícalos en tu verdad, tu palabra. Hermano, la palabra de Dios es nuestro sendero por donde debemos caminar. La palabra de Dios nos capacita, nos prepara para toda buena obra. Nos prepara para toda buena obra. La palabra de Dios entonces nos ayuda a avanzar, a seguir por el camino recto. ¿Se fija? Si nosotros no conocemos, si no escuchamos estos mensajes, si no leemos la palabra de Dios y no oramos y todo lo demás, ¿cierto?, que viene aparejado con esto, vamos a estar en problemas. No vamos a entender nada. Por eso es importante conocer de la palabra del Señor. Dije antes y lo repito, el salmo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Hermanos, son palabras que es precisa para nosotros. Dios lo estableció así, ¿cierto?, en la Biblia, de tal manera que a nosotros nos va a ayudar. ¿Sabe que el mundo ha usado la palabra de Dios para confeccionar sus propias leyes? El mundo, los gobiernos han usado la palabra de Dios. Y la vemos, sí, en muchos aspectos, ¿cierto? En algunas organizaciones la palabra de Dios está ahí como fundamento. Entonces la palabra nos lleva, nos conduce, ¿cierto? Nos encamina, nos va capacitando, nos va ordenando para hacer ¿cierto?, buena obra. Y nos va haciendo mejores personas también. Entendiendo que vamos a tener enemigos, hay personas que, el primer enemigo es Satanás, como les dije hace unos días atrás, ¿cierto? Y también tenemos personas que a veces no quieren estar con nosotros, muchas veces. Personas que no quieren acercarse a los cristianos. Dicen, yo no me voy a acercar a los cristianos, y sacan un montón de argumentos. Pero bueno, nada que hacer en esos casos, ¿verdad? Pero Dios nos ama. Y nosotros debemos amar a todas las personas. Por eso que incluso dice hasta nuestros propios enemigos, el Señor dice que debemos amarnos. Y debemos amarlos. Y es así. Nosotros debemos amar a nuestros propios enemigos. Porque muchas veces ellos no saben, no entienden lo que están haciendo. Nosotros los vamos a amar y siempre les tenemos que tender la mano. Si están allí, ¿cierto?, y en algún momento llega algún enemigo a tu vida a pedirte algo, dalo, entrégalo con todo el amor de Dios. Así debemos conducir nosotros los cristianos. Se fija entonces, la palabra nos capacita para todo aquello. Cuarto, la unidad espiritual entre nosotros. Esa unidad espiritual del cuerpo de Cristo. No nos podemos olvidar que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y la iglesia es la cabeza. Tenemos que ser un cuerpo unido, porque yo no veo un cuerpo separado, ¿verdad? Si vemos nuestro cuerpo, ¿cierto?, que usamos a diario, ¿verdad?, nuestro cuerpo tiene una guía, la cabeza, ¿cierto?, donde está nuestro cerebro, gobierna todo el resto del cuerpo. Entonces trabajamos, cada parte de nuestro cuerpo cumple su función, el brazo su función, etcétera, etcétera. No vamos a explicar aquello, ¿verdad?
Pero así lo menciona nuestro Señor y lo menciona el apóstol Pedro un montón de veces, ¿verdad? Hablando de esta unidad. Nosotros entonces tenemos la obligación de estar unidos en este cuerpo que el Señor está hablando. Y no me puedo extender porque el tiempo se me acorta. Quinto, la quinta petición que el Señor hace en esta oración, al menos lo que yo destaco, ¿cierto? En esto quiero, el quinto dice, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Él quiere estar, ¿cierto? Él quiere que nosotros estemos donde Él va a estar. Se lo dice al Padre, mire, y aquí está lo voy a leer el 24, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos queridos, esto es lo que el Señor está haciendo. Todos sabemos, y Jesucristo lo dijo en algún momento, ¿cierto?, que ningún cuerpo dividido va a prevalecer. Ninguna organización dividida va a prevalecer, va a permanecer. Se destruyen. Con cualquier división se comienzan a destruir. Entonces, si nosotros vemos allá como resumen para nosotros rápidamente, hermanos, conocer al Señor es nuestra vital importancia. Es lo más importante de todo lo que podamos hacer aquí en la tierra, es reconocer a Jesucristo como nuestro único Dios. Él es el único que te puede dar a ti vida eterna y me ha dado a mí vida eterna. Y a todos los que ya hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, ya tenemos, ¿cierto?, esa vida eterna y pertenecemos al reino de los cielos. Y aquí estamos de paso, nuestra ciudadanía entonces está en los cielos. La iglesia del Señor, que somos nosotros, que somos su cuerpo, como decíamos, tiene que estar trabajando. Cada uno hace su función, ¿verdad? No, en la mano no hace lo que hace el pie, ¿verdad? Los ojos no hacen lo que hace el oído, pero todos tienen una función. Entonces usted dentro del cuerpo de Cristo está cumpliendo con una función. Lo más mínimo que haga, usted está cumpliendo una función. Y Dios lo reconoce aquello. Entonces nos capacitamos estudiando la palabra del Señor para toda buena obra. Eso es lo que el Señor quiere. Toda la unidad, y luego la unidad de la iglesia se sustenta, ¿cierto?, en el amor a Dios. La unidad de la iglesia se sustenta en el amor a Dios por sobre todas las cosas. Y el amor entre nosotros, su cuerpo, amando, ¿cierto?, a nuestro prójimo. Amándolo siempre, incluso como decíamos, y como lo dijo Jesús, ¿cierto?, de amar a nuestros propios enemigos. Los grandes avivamientos de la iglesia se consiguen en unidad. Cuando vemos allí en Hechos 1:14, ¿cierto?, perseverar unánimes en oración y ruego. La iglesia primitiva hacía eso, permanecían unidos y lograron muchas cosas. Imagínense lo tremendamente importante. En Hechos 2:1 dice, el día de Pentecostés estaban unánimes juntos. No solo estaban juntos, sino que estaban unidos espiritualmente al punto de que viene, ¿cierto?, el Espíritu Santo y cae sobre ellos. El Salmo 133:1 dice, mirad, ¿cierto?, qué hermoso es cuando los hermanos habitan juntos y en armonía. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Jesús quiere la unidad de sus hijos, hermano. Nosotros tenemos que estar conscientes que Jesús quiere la unidad de sus hijos todo el tiempo. ¿Sabe quién no quiere la unidad? El enemigo. El enemigo no quiere ningún tipo de unidad. Jesús quiere que nosotros sumemos bendición. El enemigo quiere solamente dividir. Él quiere dividir, ¿cierto?, la iglesia, quiere dividir la familia. Él quiere destrozar todo lo que tenga, ¿cierto?, alguna acercamiento a Dios. Él todo lo quiere, Él lo quiere destruir. Jesús quiere que usted pueda bendecir todo el tiempo, que pueda bendecir. El enemigo, ¿qué quiere? Que usted maldiga.
Pero Dios está diciendo, no, yo quiero que tú seas bendición, que tú puedas bendecir todo el tiempo. Jesús quiere, ¿cierto?, que rescatemos a las almas que se están perdiendo, que vamos por ellas, ¿cierto?, y le entreguemos el mensaje rescatado, así como de un salvataje, ¿verdad?, en el mar, en el río, no sé. Imaginemos una idea. ¿Qué quiere el enemigo? Hundir, que las personas se ahoguen, simplemente. Hermano, no olvidemos nunca, Jesús nos llamó a ser parte del cuerpo de Cristo, nos llamó a ser parte de la iglesia de Jesucristo. La unidad es vital, ningún ejército, ninguna tropa en el mundo ha ganado una guerra si no están unidos. Si hay una tropa en división, van a perder, siempre van a ser derrotados. Por eso es importante la unidad. Nosotros entonces, unidos al Señor, vamos a ganar todas las batallas, todas las guerras, hermano, contra el enemigo. Porque Dios, no nos podemos olvidar nunca, Dios pelea por nosotros. Dios nos defiende. El domingo pasado hablábamos, ¿cierto?, que el Señor confirma ahí que nunca nos va a dejar solo, que nunca nos va a desamparar. Bueno, Él pelea por nosotros, Él no nos va a abandonar, Él está con nosotros. Y finalmente decirte, hermano, no te olvides nunca que Dios te ama. Te lo repito, no te olvides nunca que Dios te ama. Y te ama inmensamente, que te ofrece la vida eterna en forma gratuita. No dejes de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Entrega tu vida al Señor y verás que todo va a ser distinto, va a ser diferente. Y estarás preparado para ir a la eternidad con Jesucristo si te mueres. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta tu palabra, bendito Dios. Te doy gracias, mi Señor. Espero que mis hermanos hayan, Señor, allí entendido, Padre Santo, claramente. Señor, te pido perdón si no fui claro en esto, bendito Dios, pero espero que tu Espíritu Santo en ellos, Señor, le haga ver todo aquello, Señor, que yo no pude entregar en esta oportunidad, bendito Dios. Te ruego entonces que tu bendición venga sobre cada uno de ellos, en forma especial a los nuevos, Señor. Aquellos que se están sumando, Señor, y a mis hermanos antiguos, bendícelos a ellos, a su familia, a todos, Padre. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por darnos tanta bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios los bendiga ahora y siempre. Y como digo siempre, si Dios lo permite, estaremos el próximo domingo de nuevo junto a ustedes. Que tengan un hermoso culto familiar, que disfruten, ¿cierto?, de este día domingo, que sea una real bendición para toda la familia. Amén. Un abrazo para cada uno de ustedes, de su pastor. Amén. Dios les bendiga.